Ok, ahora sí. Él salió un ratito en la coordinadora en Arvida. Ya vienen enseguida. Ok, me avisa. Y ya, vamos. Ajá, ya están listas. Ok, perfecto. Bueno, pero en primer lugar, bueno, vamos a tratar el tema del plan de marketing que nos enviaron. Y como ya es tarde, luego el señor Bernard se retira o no sé si va a permanecer y nosotros continuamos con el training de Chromagary Orientation, ¿sí? Bueno, en cuanto al plan de mercado, el estudio de mercado que hicieron, eh, veo que profundizaron un poco más. Veo que hay algunas oportunidades que tenemos que enfocarlas y establecer un plan de visitas para saber qué estrategias tomar con cada uno de ellos, ¿ya? Porque puede ser que tengan alguna potencialidad, alguna estrategia, algún plan, pero si no se planifica y no se le da seguimiento, pues no estamos haciendo nada. Probablemente el cliente requiera una muestra, una asesoría técnica, algo científico y obviamente nosotros de parte de Cromogar estamos prestos a darle todo el apoyo posible, pero necesitamos enfocarnos y hacer un plan de seguimiento estricto, bastante estricto, para poder afianzar esto. Este plan de seguimiento va a ir acompañado de training, de revisiones periódicas, eh, de resolución de conflictos, de consultas y de mediación de estrategias. En primer lugar, yo creo y nosotros tenemos acá adaptados para los estudios de mercado un cuestionario tanto para clínica como para la industria, ¿verdad? Ustedes ahorita, según lo que pude ver en el estudio de mercado, están tratando con laboratorios veterinarios, laboratorios de diagnóstico y laboratorios veterinarios, pero en la industria agro. Pero están trabajando con plantas de inocuidad alimentaria, es decir, plantas de procesamiento, plantas de agua, ese tipo de cosas. Quisiera saber. Hola, si está muteado, se volvió a mutear. Un ratito porque esa pregunta te va a contestar a Rita, que es la que estaba haciendo el estudio y la que te pidió la información junto con lo de clínica. Ya. Si podrías repetir, por favor, acá Rita te va a contestar esa pregunta. Ya, la pregunta era que en el plan de en el estudio de mercado, perdón, que están visitando laboratorios veterinarios, que es un mercado que es limitado, yo lo sé, en todas partes es así, es un mercado que estamos obteniendo información. Pero vi el área de diagnóstico y el área veterinaria, pero orientada a grandes animales. Les estaba preguntando si ustedes tienen ya contactos o están trabajando con el área de inocuidad alimentaria, es decir, plantas de procesamiento, plantas de agua, tal vez farmacéuticas, que no es inocuidad alimentaria, pero otra rama de la industria, me refiero. Sí, para la parte industrial estamos realmente ahora tratando de comenzar el trabajo. De hecho, Ujú. ya Alberto es una buena oportunidad para presentarle a la supervisora del área industrial. Ella es Belén Rolón, la pueden ver acá, les está saludando. Ella ingresó esta semana
Básicamente, Ok. la asesora que ustedes conocieron es Carol Ortega. Ella no pudo estar presencialmente ahora, pero nos está acompañando desde su casa. Ella ahora está Ujú. iniciando el trabajo en la parte industrial, en la parte alimenticia, farmacéuticas. Está iniciando a tener contactos. Todavía no está completamente desarrollado, pero sí estamos comenzando el trabajo. Ok, perfecto. Están empezando en esa área. Ok, entonces les decía que tenemos que hacer un plan de seguimiento para enfocar y no perder el norte. Y para ello hay dos cuestionarios que nosotros tenemos ya realizados, elaborados. El área industrial y el área clínica. Yo se los voy a pasar por correo. La idea es que nosotros, ustedes, nos transmitan un plan de visitas eh, semanales que revisemos cada 15 días. Ustedes se reúnan conmigo, mira, obtuvimos esto, les pasamos las encuestas y obtuvimos estos resultados. Con esos resultados nosotros podemos diseñar y ver en qué podemos avanzar. Esto tiene que cubrir laboratorios privados, laboratorios públicos, universidades, investigación, en donde ustedes, porque vi que tienen bastantes licitaciones, Sí. algunas ya adjudicadas y otras en estudio. No sé si después de que me enviaron el documento ya les hayan adjudicado alguna más, pero No, aún no, bueno, pero estamos expectando todavía. ok, ok. Pues, bueno, hacemos esto y lo revisamos cada 15 días para ver cómo vamos y qué podemos hacer. ¿Ya? También vi que tienen, ¿qué hacemos con esta información? Podemos aplicar una activación de demostraciones para los clientes potenciales, de manera que podamos tener una retroalimentación, obviamente, a cambio de un feedback o un testimonio, eh, para así poder obtener una evidencia local y ustedes puedan reforzar sus futuras ventas, porque si tienen ya alguien de referencia, es mucho más sencillo poder decir, mira, esta persona lo usa, pues obtuvo estos resultados y está encantado. Entonces, para nosotros poder diferenciarnos, aparte de la calidad, hay que dar acompañamiento y hay que hacer un plan de desarrollo y de pruebas en los clientes. Hay que ver dónde están dando más problemas la metodología tradicional o alguna otra metodología cromogénica para nosotros encontrar el foco de oportunidad y ver sobre todo también los productos exclusivos que puedan ser útiles en ese mercado. Pero si no investigamos, si no tenemos la documentación, el feedback del cliente, no podemos saber, ¿sí? Entonces, en su plan de marketing vi que pusieron interacciones con call. No sé si ya tienen los call identificados. Sí, de hecho, en la parte principalmente alimenticia e industrial tenemos un líder de opinión, que es una ingeniera especialista en la parte de alimentos. Estamos Ok, buscando también ahora para la parte clínica ok. específicamente. Es importante tener, o tal vez en universidades, hospitales universitarios, que prueben la metodología y nos puedan servir de líderes de opinión, y que también nos puedan servir para difusiones, cursos, webinars, participación de congresos, lo que ustedes dispongan. ¿Ya? Vi que tienen pensado participar en agosto en el Congreso de Infectología. Sí, ¿Ok? justamente ahorita estamos revisando nuestra participación y estamos interesados en confirmar nuestra participación en el Congreso del evento. Ya. ¿Van a patrocinar una charla? ¿Van a poner un stand? ¿Qué tema van a hablar? En este momento estamos por confirmar nuestra participación con un stand. Con un stand. Ok, no van a dar ninguna charla. Ni tienen. Por el momento no, solamente Ok, están con presencia de marca.
Ok, perfecto. Yo podría acompañarles en ese evento para darles soporte técnico y comercial en cuanto a la marca. En el de veterinaria, como les digo, es un mercado pequeño. Ahorita vamos a focalizar el esfuerzo. Yo sé que ustedes están trabajando en la veterinaria, pero nos interesa incrementar bastante la clínica. Y bueno, si están empezando a trabajar en la industria, pues muchísimo mejor. Podemos hacer un plan de visita esa misma semana del congreso para visitar clientes potenciales, clientes que tengan hacer como un embudo, un embudo de acuerdo al acercamiento y a la probabilidad de cierre de la venta para visitarlos y el que no esté tan convencido, pues darle más argumentos. No sé si el señor Lerner tenga alguna otra propuesta o algún otro comentario. Algo importante, ya que mencionaste la parte veterinaria, es que vamos a participar en 2 congresos veterinarios este año. EDUVE, ¿Cómo? ¿Van a participar en 2 congresos? de la parte veterinaria. Ok. EDUVE, Expovet. ¿Y cuándo son? Te confirmo en un momento. Septiembre y noviembre. ¿Y van a estar enfocados en los medios promogénicos o van a participar con algún otro producto? En realidad, en este momento estamos analizando cuáles son las marcas que vamos a poder mostrar en esos eventos o promocionar. Ok, está bien, perfecto. Bueno, si necesitan alguna otra cosa o que yo vaya, las asista, siempre obviamente enfocado en Fermagar, pues con muchísimo gusto. Señor Lento, ¿no tiene nada? Está muteado. Sí, dos comentarios. Los formularios que NIJAC les va a enviar son preguntas para hacerles a los laboratorios, tanto clínica como industrial, para entender qué tipo de análisis ellos hacen, cómo los hacen, con qué tipo de tecnologías, qué cantidades hacen, lo que nos va a permitir, una vez que se analicen todos esos datos, enfocar el mercadeo que se puede hacer en frente a esos clientes, bien específicamente para los análisis que ellos ya hacen. Es simplemente un formulario donde listamos todo. Es sencillo, son 2 hojas. Todos los análisis, en todo caso que nosotros conocemos o que nos interesan en los dos tipos de clientes. Entonces esa es la idea, que eso les ayude a ustedes a acumular datos sobre el tipo de análisis hechos de estos clientes potenciales. El segundo en estos, la segunda pregunta, es la primera pregunta, porque el primero era solo un comentario, es qué personas van a esos congresos, los 2 últimos donde hablaron. Los veterinarios. ¿El de veterinario o el congreso de microbiología necesitarían saber? Pues el congreso de microbiología, empecemos por ese. En el congreso de microbiología están médicos, están los laboratorios en general, jefes de laboratorios bioquímicos, por así decirlo. Entonces es únicamente microbiología clínica humana. Sí, generalmente, no sé si este año se hace, pero generalmente se hace conjuntamente con infectología. Entonces, ahí está toda la parte de médicos, infectólogos, más el plantel de la parte de laboratorio. Muy bueno, gente muy interesante para nuestros productos. Sí, microbiólogos, bacteriólogos, ahí hay gente que trabaja con parásitos, leishmania, con virus también algunos, pero la mayoría son bacteriólogos. Muy bueno. Ok, perfecto. ¿Y el de veterinaria? Y creo que nunca participamos en alguna actividad veterinaria, pero supongo que sería lo mismo, ¿verdad? Los médicos veterinarios
Y luego las personas que trabajan generalmente son bioquímicos también, los que trabajan en los laboratorios que hacen microbiología, o también veterinarios mismos que hacen laboratorios, ¿verdad? Pero hay como una mezcla en la parte veterinaria, hay como una mezcla, no solo veterinaria. ¿Qué tal, Alberto? Acá, creo que del fondo. Sí. Bueno, como mencionó Arminda hace rato, va a ser la primera vez que vamos a participar de lleno en este tipo de congreso. Y así como mencionó Pau, ese es el foco de cliente principal, pero también van muchos estudiantes. Entonces, eso lo que le añadiría a lo que mencionó Paola, es un poco de médicos veterinarios, patólogos, intervencionistas, bioquímicos o médicos veterinarios con especialidad en tecnicatura de laboratorio, por ejemplo, que también es que hacen laboratorio. Ok. Que es interesante, es un campo en el que nosotros pues tenemos algunos productos, pero es un campo relativamente nuevo para nosotros. Entonces, todos los contactos, intereses que puedan haber en ese tipo de ámbitos nos interesa mucho. Es conocer un poco mejor la microbiología que se hace en veterinaria para poder aportar nuevas soluciones. Muy interesante. Ok. Me dijeron que es en Ya me noviembre, ¿no? Es en noviembre, ¿no? Me dijeron. Hola. ¿Cómo? Que si es en noviembre el de veterinario. Sí, EduVet y Expovet. Ok. Cuando puedan me envían las fechas exactas. ¿Cómo? Te digo. Ok. Ok, perfecto. En cuanto al material publicitario, nosotros tenemos algún material impreso, pero si ustedes necesitan algún material, algún póster, algo que nosotros modifiquemos desde acá o se lo mandemos para que ustedes lo adecúen y lo adapten a su branding, pues también lo tenemos disponible. Ok, perfecto. Te digo, ya, la Expovet sería el 18 y 19 de noviembre. Ok. Y la EduVet sería el 7 y 8 de septiembre. De septiembre, ok. Y esas que te mencionaron, el de microbiología. Vi que era en agosto, pero no dice qué día. Ya, te digo. Es el 27, 28 y 29 de agosto. Ok, finales de agosto. Perfecto. Entonces, ya las tengo claras, ya me puedo organizar. Sí. Algo que me quieran aportar del estudio de mercado, de las estrategias, lo que hayan visto en las últimas semanas, ¿les parece bien el seguimiento? Yo les paso el enlace de mi agenda para coordinarlo, pero lo podemos hacer los viernes si quieren, que normalmente es un poco más suave en el área de ventas, porque bueno, ya ha pasado toda la semana y los viernes están un poco más relajados. La idea es posicionar la marca como un referente, como un estándar en Paraguay. Entonces hay que trabajar de la mano, pero sin dormirnos en los laureles. Ok. Sí, ¿les parece de cada dos viernes al mes? Cada 15 días puede ser. Creo que vamos ¿Cómo? a tener cada 15 días. Creo que los resultados van a ser más favorables. Sí, claro, claro. Sí, así revisamos qué obtuvieron de las encuestas, vemos qué clientes visitaron, si pueden, me pasan más o menos qué clientes son para yo buscarlos por internet y ver más o menos qué hacen.
y poder dirigirlo también, ¿no? Ok. Si necesitan muestras, si necesitan hacer un estudio, una validación o algo, igualmente tienen todo el soporte de nuestra parte. La idea es desarrollar la marca, como les digo. Ok, perfecto. Entonces, si te parece, vamos así, arrancamos así. Lo que no sé, habías hablado también, no sé si ya mencionaste antes, sobre como una capacitación o una jornada para orientación para poder... Sí, se los voy a dar ahorita. Ah, genial, súper. Entonces ya te dejo. Sí, se las voy a dar ahorita, así que no se preocupen. Sí tienen tiempo, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Sí, y luego, pues, finalizamos la sesión para no hacerla tan larga y les mando el cuestionario y nos vemos en 15 días. El viernes, algo que no sé cuál es ahorita la fecha, pero dentro de 2 viernes. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver acerca de orientation. ¿Ven allí la pantalla? Sí. Ok. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Bueno, empecemos con quiénes somos. Nosotros somos una linda compañía francesa ubicada en el norte de Francia, al norte acá, por Saint-Denis, una ciudad muy cercana a Francia, en las adyacencias, a París, perdón. Eh, em, en las adyacencias, que el señor Lerner, cuando lo quieran visitar, estará muy gustoso de atenderlos. Estamos dedicados a la producción y comercialización de medios deshidratados de tipo cromogénico para la identificación de gérmenes específicos, ¿sí? La metodología cromogénica fue creada por el doctor Alan Rambach, perdón, en 1970 y muchos. Y bueno, el doctor Alan Rambach no es un microbiólogo, es un matemático que necesitaba simplificar algunos de sus estudios que estaba realizando en el Instituto Pasteur. Entonces, él necesitaba simplificar, como les digo, sus estudios de genómica y necesitaba facilitar la identificación bacteriana. Para ello estuvo jugando, haciendo pruebas con Escherichia coli y desarrolló la tecnología cromogénica. Intentó promocionarla y se dio cuenta que sería muy útil para el campo del diagnóstico. Intentó venderla, no prestaron como mucho interés y logró dijo, no importa, la patentó y la patentó en 1979. Basándose en su legado, Cromagar sigue continuamente orientado a la innovación y al lanzamiento de productos de calidad. Este es un estudio que puedo compartir con ustedes de cómo, de la Sociedad Americana de Microbiología, que indica cómo Cromagar ha revolucionado la identificación bacteriana. Somos los pioneros, los primeros que desarrollamos y bueno, a lo largo de la historia, según las necesidades, otras marcas han ido desarrollando, pero quiero que sepan y que tengan muy en cuenta que en el mercado hay muchísimas marcas cromogénicas
pero no todo es cromoagar. La gente tiende a llamar cromoagar a cosas que no son cromoagar. Cromoagar es una marca, es diferente cromoagar a medio cromogénico. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Cada vez que nos refiramos a un medio, cromoagar orientation, cromoagar salmonella, cromoagar estafores, para diferenciar y establecer que somos una marca, la primera marca y la mejor, ¿sí? Acá soy yo con el doctor Alan Rombach hace un mes que estuve en Francia y bueno, tuve el placer de conocerlo, súper encantado. Bueno, nosotros tenemos una cultura enfocada en la innovación. Nosotros tenemos el 30% de nuestro equipo involucrados en lo que es la investigación y desarrollo de los medios cromogénicos. Siempre estamos buscando oportunidades de mejora y aporte al diagnóstico tanto clínico como industrial y tratamos de desarrollar por lo menos 2 medios cada año. El primero, que se patentó en 1979, que fue el E. coli. Luego se desarrolló el Rambach-Agar y así hemos ido desarrollando todos los años hasta el último que se sacó, que fue el Burkholderia cepacia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona la metodología cromogénica? Normalmente, la mayoría de los laboratorios trabaja con medios tradicionales, ¿cierto? Estos medios están basados en el consumo del azúcar del medio, un azúcar, un tipo de glucósidos para fomentar el crecimiento bacteriano. Este consumo de azúcar va a ser una variación en el pH, lo que va a hacer que el indicador de pH del medio cambie de color y produzca una reacción que sea diferenciadora de cierto tipo al día siguiente. Pero esta reacción no es específica. Pueden haber diferentes tipos de géneros y de especies que consuman el mismo azúcar y produzcan el mismo viraje del indicador de pH. ¿Qué hacemos en Cromogar? Nos dedicamos a diseñar medios basados en la detección de enzimas específicas en en el germen que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, perdón, acá lo que hacemos es usar un cromógeno, que es la unión de un sustrato con un cromóforo. El cromóforo es lo que le da el color. Inicialmente, esta molécula, perdón, es incolora y soluble cuando está inicialmente en la placa. Luego, cuando aquí está mejor explicado con la metodología con las láminas del señor Lerner, que las hizo muy bien. Este es el cromógeno, ¿verdad? Está compuesto por un sustrato enzimático y un cromóforo, que es lo que le da el color. Cuando sembramos la placa y la enzima está presente, dependiendo del microorganismo, el sustrato del cromógeno la enzima reconoce el sustrato, se rompe esa reacción y se van uniendo varios cromóforos para producir el color. ¿Cómo se produce? Cambia la composición molecular, pierde su solubilidad y precipita, lo que hace que se genere el color. ¿Sí me hice entender un poco esto? ¿Hola? Pero ya entendimos bien. ¿Sí entendieron? Ok. Si me tienen alguna duda, me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Dale, gracias. Ok. Luego están las ventajas de los medios cromogénicos, que, bueno, nos permiten diferenciar entre especies
ya que al ser altamente específicos, basados en la detección enzimática de cada bacteria, pues nos permite llegar y determinar con alta sensibilidad y alta especificidad cada una de las especies que estamos investigando. Como les digo, la sensibilidad está mejorada y la especificidad también, pues por el sustrato y la detección enzimática. Es súper sencillo de interpretar, porque como están basados en colores, hasta el usuario más inexperto, con poco entrenamiento, puede pues, afinar el ojo y ver, leer los resultados e interpretarlos con mayor facilidad. El tiempo de atención es muchísimo más rápido porque el tiempo de respuesta. Porque, bueno, necesita menos pasos para el procesamiento. Es rentable para el análisis en general, aunque, bueno, ya vamos a ver que siempre les dicen que es un poco más costoso, pero a la larga, el análisis general, todo lo que engloba un análisis microbiológico, termina siendo muchísimo más rentable usar un medio cromogénico. La necesidad de pruebas confirmatorias es mucho menor y la cantidad de pruebas es mucho más sencilla y menos laboriosa porque son pruebas muy enfocadas y muy específicas. No es necesario ajustar el pH porque como no está basado en un indicador de pH para la identificación, pues el pH no es necesario ajustar. Y tienen una larga vida útil, ya que vienen en forma deshidratada, pues, y normalmente tienen buena vida útil. Incluso en medio preparado, en placa, pueden llegar a ser viables hasta 15 semanas. Entonces, vamos con la eficiencia en los cultivos de infecciones urinarias, ¿sí? Con ello nosotros tenemos nuestra joya de la corona, lo que más nos representa, aparte del Chromagar Candida, el Chromagar Orientation. Vaya, creo que está entrando alguien. Chromagar Orientation. El Chromagar Orientation está destinado para el aislamiento y diferenciación de patógenos del tracto urinario. Normalmente, ¿qué es lo que ustedes ven en el laboratorio? De rutina, la gente o los laboratoristas suelen sembrar en biplacas o en placas individuales de agar sangre y agar macón. El agar sangre es un medio para nada selectivo, es muy nutritivo, pero es para nada selectivo, por lo que va a crecer absolutamente todo. Y el agar maconqui está destinado para el crecimiento de bacilos gram negativos basados en el consumo del azúcar que les dije anteriormente. Es decir, cuando algo come lactosa, el pH se va a acidificar y eso se va a poner rosa. Si no come lactosa, se queda como rosa pálido o amarillo. Entonces, ninguno de los dos es específico, ya para la identificación de los patógenos urinarios. ¿Cuáles son las dificultades? Que tiene resultados confusos. El trabajo requiere mucho tiempo para la siembra y la lectura, porque bueno, hay que hacer algunas pruebas adicionales, algunas veces hay que hacer resiembra, algunas veces hay que hacer pases para aislar y poder trabajar la colonia, y todo, cada proceso que uno haga con una bacteria toma al menos 18 horas. Y no hay una diferenciación bacteriana clara, tangible. En cambio, el Chromagar Orientación, como está diseñado con la metodología cromogénica, nos da un color específico para cada una de las bacterias más importantes en las infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, de color azul vamos a encontrar el complejo Klebsiella enterobacter y Serratia y Citrobacter. En color rosa o malva está el E. coli. En el color cremita está Staphylococcus aureus, rosa el Saprophyticus, azul el Enterococcus y amarillo el Proteus. También diferencia Streptococcus del grupo B, que es súper importante en mujeres embarazadas, y Pseudomonas también se ven un poco
diferentes, aunque ellas ya de por sí tienen una característica particular, ¿ya? Entonces, en el caso de las infecciones urinarias, denme un segundo. Perdón. Ajá. Para el caso de las infecciones urinarias, E. coli causa el 60 al 80% de las infecciones urinarias. Y en el Chromagar Orientation, la sensibilidad y la especificidad para la Escherichia coli es del 99.8%. ¿Sí? Entonces, si tenemos que el 60 al 80% de las infecciones urinarias y la sensibilidad y la son provocadas por E. coli, y la sensibilidad y especificidad del medio es de casi el 100%, esto se podrán imaginar cómo esto mejora el workflow del manejo de las muestras de orina para el diagnóstico de UTI. ¿En qué está basado la detección de las enzimas en el Chromagar Orientation para algunas de las especies, de los géneros y especies que identifican? En el caso de la E. coli, está basado en la presencia de la beta-galactosidasa. Las bacterias del grupo KES, es decir, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia, también producen la beta-galactosidasa, pero a su vez tienen una enzima que hidroliza la espulina, que es más específica en esta especie y que E. coli no la tiene la tiene, pero en un porcentaje muy, muy bajo, que es la beta-glucosidasa. Entonces, ante la presencia de beta-galactosidasa, únicamente el cromóforo va a precipitar de un color malva. Y por otro lado, si tiene la presencia de beta-galactosidasa y beta-glucosidasa, primero toma color rosa por la presencia de la galactosidasa, pero luego, al tener la presencia de glucosidasa, precipita de color azul y por eso las colonias son azules. Los enterococos son del mismo color porque tienen la misma enzima, pero la colonia es más pequeñita. Y los estreptococos del grupo B lo producen, pero débilmente. Entonces, el color es un poco más sutil. Y ya Esta es una... Dime. sobre el punto, es una de las complejidades que ciertos clientes estaban teniendo sobre la correcta identificación de las colonias, porque al ponerla en marcha, de repente los colores son muy similares de lo que es la parte de Klebsiella, E. coli, que son colores verdes, azules. Entonces, no es posible que la coli y la Klebsiella tengan el mismo color, es muy bien diferenciado. Lo que sí es el mismo color es Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Citrobacter. En ese caso sí. Enterobacter, perdón. Ajá. Sí, con el Enterobacter, sí, ahorita les voy a explicar con una marcha analítica muy sencilla cómo lo pueden diferenciar, ¿sí? Ok, perfecto. Acá, esta es una base de datos de los API que me proporcionó el señor Lerner el día de ayer, donde vemos lo que les estaba indicando anteriormente. El ONPG, ¿se acuerdan de la beta-galactosidasa? El ONPG es la prueba que revela la presencia de beta-galactosidasa en un género bacteriano. Si ven la tabla, estos son porcentajes en los que se encuentra en lo que da positiva la reacción en cada uno de los gérmenes aquí listados. Entonces, acá, si ven todo este listado, pueden ver que la mayoría son positivos para ONPG. Y luego vemos acá la espulina,
que para la mayoría de estos gérmenes, que como ustedes bien dicen, todos son azules, y los clientes le dicen esto, es porque todos tienen glucosidasa, beta-glucosidasa, cuyo sustrato es la esculina, excepto la E. coli. Este es el factor diferenciador, ¿sí? Por eso una es rosa y la otra es azul. Entonces, para ver un poco de la epidemiología, en infecciones urinarias no complicadas, los factores de riesgo más predominantes son el género femenino, mujeres de edad adulta o que también jóvenes que tengan por la cercanía con el tracto rectal, mala higiene, todo eso pues puede ocasionar anatómicamente las infecciones urinarias. En el caso de las infecciones urinarias no complicadas, la mayoría, el 75%, como pueden ver acá, son ocasionadas por E. coli uropatógenos. Luego vienen las klebsielas, los estafilococos, enterococos y el resto. En infecciones complicadas hay algunos factores de riesgo, como los catéteres, la inmunosupresión, anormalidades del tracto urinario y la exposición constante a algunos antibióticos. Acá cambia un poco la relación, pero sigue siendo el más importante la Escherichia coli. Entonces, volvemos a recordar que en el Bromagary Orientation, la E. coli tiene una especificidad del 99%. ¿Cómo se ven las colonias? Como ustedes bien decían, bueno, la E. coli se ve rosa, el enterococo se ve azul, pero chiquitito, el Proteus se ve amarillo, tiene un pigmento amarillo que difunde en el medio, la Klebsiella, el Enterobacter y la Serratia se ve azul, por eso los clientes le pueden preguntar sobre esto. El Streptococcus agalactiae se ve un poquito más azulito, más clarito. El Staphylococcus aureus, Citrobacter se ve igual que este, pero tiene un halo rojo alrededor. El Staphylococcus saprophyticus se ve rosa, la cándida, y bueno, si se ve la pseudomonas, también se puede ver un poco metalizada o verdosa, característico de una pseudomonas. Este es de un trabajo que hizo un doctor en Perú, el doctor Soto Pastrana, donde desarrolló un algoritmo para poder procesar y discernir las colonias que pueden generar confusión, que normalmente son las azules, que es lo que les dicen los clientes, y las marrones o café, perdón, que pueden ser o Proteus, o Morganella o Providence, ¿sí? Entonces, con 3 tubos o 3 identificaciones bioquímicas pueden diferenciar totalmente el género y la especie. ¿Por qué? Porque si pasamos por la lisina descarboxilasa o el LIA, aquí tiene cuáles son las positivas. En el mío podemos ver 3 pruebas, que es la motilidad, el indol y la ornitina. Entonces, con la ornitina de descarboxilasa, la motilidad y el indol, podemos llegar a discernir algunas de las especies. Y estos son solo 2 tubos de bacteria bioquímica. En cuanto a las colonias marrones, con un TCI y el mismo mío que usaron con las azules, o sea, en la misma prueba, pueden discernir si produce hidrógeno sulfurado y si producen indol y ornitina de descarboxilasa. Y ya con eso diferencia alguna de estas. Entonces, el ahorro en pruebas confirmatorias es tangible. No tienen que hacer una batería gigantesca de 6, 7, 8, 10 tubos para llegar a género y especie, en caso de que no tengan metodología automatizada, ¿no? Ya con la metodología más automatizada, pues es muchísimo más sencillo. Aquí vemos unas plaquitas de Bromagary Orientation que son sumamente importantes porque vean que nos permite, son una biplaca que tiene Orientation de un lado y agar sangre del otro. En la placa de la izquierda, perdón, en la placa de la izquierda podemos ver que hay una colonia azul y una colonia blanca. La colonia azul es un enterococo, sí, un enterococo, y las blancas son cándidas. Si ven el agar sangre, no es posible diferenciar entre ambas cosas, ¿sí?
sí se ve que hay dos morfologías, pero trabajarlas es un poco más complicado. Mientras que en el Chromogalo Orientation podemos sencillamente agarrar ambas colonias para hacer las pruebas complementarias o la susceptibilidad o el siguiente paso para procesar la muestra. Acá también se ven unos enterococos chiquititos en la derecha, unos en menor cantidad que no se perciben para nada en el agar sangre, y la colonia rosa, que obviamente es una Escherichia coli, que se ve súper claro. ¿Sí? Aquí tenemos otra. Acá vemos la Escherichia coli y unos enterococos chiquititos. Y acá tenemos una Klebsiella, que le podemos hacer los dos tubitos que le dije anteriormente, y unos estreptococos del grupo B por acá en baja cantidad, pero si esta persona está embarazada, es importante reportarlo porque es un factor de riesgo para complicaciones en el parto, ¿sí? Aquí tenemos otra y miren una placa de McConkey. En la placa de McConkey no podemos discernir absolutamente nada, a pesar de que tenemos bacilos gram negativos en ambas placas. Acá no se ven ninguna diferenciación y aquí se ve claramente que aquí puede haber una Klebsiella o un Enterobacter o una Serratia más un E. coli, y en la segunda placa también Klebsiella, Enterobacter o Serratia más la E. coli. Entonces, con estas colonias podemos trabajar la identificación y la sensibilidad, y acá podemos trabajar también sencillamente para hacer el siguiente paso y dar un resultado en 48 horas con el examen completo. Podemos dar una identificación presuntiva e incluso aportarle al médico que estamos en presencia de dos tipos de gérmenes a las 24 horas. ¿Sí? Estas nos ayudan muchísimo a discernir una flora mixta. Si ven solo el agar sangre, ustedes dirían que hay un solo tipo de colonia y la trabajamos y al día siguiente el antibiograma está súper mezclado o no sirve para nada. Esta muestra está contaminada. Tiene estreptococos del grupo B, tiene enterococos y tiene E. coli. Entonces, en el agar sangre no lo podemos diferenciar. En el McConkey solo va a crecer la E. coli, no vamos a poder ver ninguno de los cocos, y en el agar sangre se nos va a hacer muy difícil diferenciar. Entonces, todo este tiempo y todo este discernimiento y toda esta calidad diagnóstica la aporta el Chromogalo Orientation. ¿Sí? Entonces, como resumen, el medio permite la diferenciación de los patógenos urinarios más comunes. En vista de la alta especificidad de la Escherichia coli, podemos aligerar muchísimo la carga de trabajo. Es un medio no selectivo que permite el crecimiento de gram positivos, gram negativos y de hongos, a diferencia de lo que elimina la necesidad de tener varios medios para el procesamiento de una sola muestra. Y ahí viene la primera parte del ahorro de costos. Como les dije en el slide anterior, la identificación para cultivos mixtos es súper clara, lo que nos permite un mejor procesamiento. El Proteus, normalmente, en las placas de agar sangre, acá, si estamos en presencia de un Proteus, el Proteus invade toda la placa, porque le hace un efecto que se llama swarming, que son como olas que abarcan toda la placa, se va reproduciendo y no permite el aislamiento de colonias. En el Chromogalo Orientation, el Proteus no hace esto, por lo que no invade las otras colonias y nos permite tomar la colonia a estudiar mucho más sencillo, sin necesidad de resiembra o de reaislamiento en otra placa, lo que incrementa tiempo y costo. Las colonias, para procesarlas, se pueden pasar directamente a metodología automatizada, como el Maldito o el Byte, y pues se pueden hacer pruebas bioquímicas y de sensibilidad perfectamente, directamente desde el Orientation. Y las placas, bueno, se pueden almacenar a temperatura ambiente. Este estudio lo que nos habla, nos llama
a darnos cuenta de cómo el Chromagary Orientation reduce el flujo de trabajo en el procesamiento de cultivos de orina, ¿sí? Porque reduce, perdón, drásticamente todo lo que es las horas hombre, las horas de trabajo en el laboratorio, porque necesitas menos pruebas confirmatorias, menos pases, reduce los espacios, lo que permite pues incrementar poder incrementar la cantidad de procesamiento. Aumenta significativamente lo mejora el flujo de trabajo. Acá podemos ver que en cuanto a la reducción de costos en este estudio, la necesidad, estos son en cuanto a los años, en el 2006, 2009 y 2011, a medida que se implementan metodologías cromogénicas, las necesidades de pruebas complementarias se reducen, como pruebas rápidas bioquímicas, las tarjetas de identificación y las pruebas de aglutinación en látex. Ven que al principio eran cantidades elevadas y con la implementación de la metodología cromogénica, pues fue disminuyendo un poco, considerablemente. En este estudio, en un total de 1.023 orinas, el 24% tenía más de 10.000 unidades formadoras de colonias, 250, y con todo el aporte de la metodología cromogénica, utilizando, comparándolo, la metodología cromogénica con el método estándar de la biplaca, pues se reduce al 50% el tiempo de inoculación, el tiempo de siembra, y en un 20% el tiempo de trabajo, ¿sí? Y el costo también se reduce porque en esta época, obviamente, ya tiene algún tiempo, desde octubre del 2023, están intentando intentar. Perdón, reduce el costo, incluso abonado a la inflación y todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, porque es un estudio algo antiguo. Igual, reduce muchísimo los costos en el análisis general. Esta es una comparación de las cepas de Chromagary Orientation y medios estándar, Escherichia coli. Todos tenían un margen de error súper bajo en cuanto a la detección en el medio. De un total de 2.268, solo 9 tuvo errores mayores. Es decir, de todo el montón de muestras, la cantidad de error es del 0.4%. Eso es súper bajo. Lo que podemos resaltar aquí, los beneficios de Chromagary Orientación, aumentan el tiempo de procesamiento, reducen el trabajo, ahorran costos en reactivos y en trabajo, y es sumamente sencillo de usar. Ustedes ya deben saber esto. La interpretación de Chromagary Orientation requiere práctica en unos microbiólogos que tienen experiencia con medios medios tradicionales, no están como muy abiertos al cambio. Recomendamos que en este estudio se recomienda que el cambio sea gradual para que vayan aumentando acostumbrándose y adoptando la nueva tecnología, que bueno, ya no es tan nueva, pero sin embargo sigue habiendo resistencia.
y hacerlo gradualmente, pues contribuye a la implementación. ¿Cómo cómo reduce costes el Promoval Orientation? Sembramos la muestra en una placa de Promoval Orientation a las 24 horas, 18 a 24 horas, leemos, hacemos el test de confirmación, el BITEC o la suplementación y sale sin problemas luego de 48 horas. Acá en el día 2, en la metodología tradicional, usamos mínimo 2 medios de cultivo, leemos las colonias sospechosas y tenemos que hacer un montón en caso de que sea complicado o para poder diferenciar, incluso identificar. Tenemos que hacer todas las baterías, todas las pruebas, todos los test confirmatorios para poder, y todo eso suma un día más. Comparado con las pruebas tradicionales, el Chromoval Orientation ahorra un 22% de materiales y disminuye un 45% el tiempo de procesamiento. ¿Sí? Esto es... Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ya mencionaste el tema de los otros métodos complementarios automatizados. Hay ocasiones que el laboratorio realiza el aislamiento convencional y hace la sensibilidad en el BITEC o en otro equipo automatizado. En este sentido, las colonias de un medio cromogenético no va a interferir en absolutamente nada para una sensibilidad automatizada. No, justamente venía con eso. Este estudio nos indica cómo se correlaciona y cómo puede pasar directamente del medio cromogénico al sistema automatizado sin ningún tipo de problemas. Normalmente por ejemplo, Biomerie recomendaba que solo podías pasar de un medio cromogénico que fuera de su mano, cosa que no es cierta. En Cromovar participamos en algunos estudios, algunos bastantes, que comprueban que no importa que no sea de la marca del fabricante del equipo automatizado, Chromovar Orientation, la colonia se puede pasar directamente del Chromovar Orientation al método automatizado, se llama LITOF, BITEC, Microscan, Phoenix, sin ningún problema, tanto para identificación como para sensibilidad. ¿Sí? Perfecto. Aquí está el protocolo, tienen la muestra clínica, siembran, hacen, a las 24 horas tienen el crecimiento, preparan el mix, preparan todo lo que es la placa de malditos, hacen el test y lo reportan. No hay ningún inconveniente. Y gastan menos tiempo en la manipulación, porque como la diferenciación es muy certera, porque está basada en los colores, la selección de colonias que vamos a tratar es mucho más eficiente porque vamos a tomar todas las colonias que son del mismo color, mientras que en un medio que no es diferencial, que no nos permite saber cuál es cuál, podemos incurrir en tomar colonias que se parezcan, pero que no sean la misma, y nos va a dar a las 24 horas un resultado no concluyente o contaminado o una identificación medio rara, porque resulta que tomamos dos colonias diferentes que no supimos discernir. Ese es el avance también con la metodología cromogénica. Bueno, esta es toda nuestra gama de medios para el diagnóstico. Incluye, bueno, el Candida Plus, que ustedes ya deben conocer, toda una gama para la detección de enfermedades gastrointestinales como Salmonella, Yersinia, Stec, Campylobacter, Strep B para hisopagos rectales y vaginales, estaforios para la colonización de estafilococos y detección de estafilococos en muestras, Strep A para los exudados faringeos, Clostridium difficile también para las diarreas, para las enfermedades gastrointestinales, y bueno, el último, Chromogar serratia para Burkholderia cepacia, que son unos de los últimos que hemos desarrollado, que son gérmenes de interés, sobre todo epidemiológico. Y nuestra gama de monitoreo de resistencia
antimicrobianos, que es un tema bastante importante ahorita, porque, bueno, está en crecimiento y no hay tanto antibiótico como de resistencia desarrollada. Las bacterias nos están ganando la batalla ahorita y eh, es importante saber esto, detectarlo y hacer screening, monitoreo, para poder hacer algo, tomar medidas. Entonces, nosotros nos especializamos y tenemos una amplia gama de medios para la detección de mecanismos de resistencia, como el M-supercarba para carbapenémicos, Staphylococcus aureus meticilino resistente, BR para enterococos resistentes a vancomicina, Acinetobacter para Acinetobacter multidrogo resistente, para colistin, para ESBL, que son beta-lactamasas de efecto extendido, para resistencia a linezolid, y el KPC, que es muy similar al supercarba, pero el supercarba detecta otro tipo de enzimas que podemos profundizar en otro entrenamiento o en alguna charla. ¿Sí? Como último detalle, les quisiera hablar del Colomagar Candida Plus, porque bueno, es un excelente medio y es lo que nos ha diferenciado en los últimos años. No sé si ustedes sepan, pero en los últimos años hay un auge de una nueva cepa, ya no es tan nueva porque se describió en el 2009, pero una cepa de Cándida, que es la Candida auris, que aunque no es la que más prevalece, no es la que tiene más importancia epidemiológica, su perfil de resistencia es muy elevado. El que toma una Candida auris, el tratamiento es bastante complicado. Y Cromagar Candida Plus es nuestro mismo Cromagar Candida, pero mejorado, ya que detecta la Candida auris desde cualquier tipo de muestra a las 18 o 24 horas. Es esta que vemos acá, perdón, esta que vemos acá, que es blanca, la colonia es blanca y tiene un pigmento azul por detrás. Nosotros somos los únicos que tenemos el medio disponible y bueno, es un excelente producto. Podemos profundizarlo también más adelante en tema de resistencia. No les quiero embotar tanto de información. Bueno, en nuestra página, que es una página súper linda, pueden encontrar todo lo que necesitan para para todo lo que es marketing, información, estudios científicos, instrucciones de uso, catálogos, todo lo que necesiten está en la página. Y si no lo encuentran en la página, me mandan un mensaje, me mandan un correo y yo con gusto les ayudo con cualquier información que necesiten. Estas son todas nuestras redes sociales. Y bueno. Y ya, solo para complementar lo que estabas mencionando del Cándida, para nosotros Ajá. también eso fue un auge. Es el producto que entramos a posicionar en otros sanatorios y laboratorios, es el que más estamos vendiendo. Realmente tiene muy buena aceptación. Sí, el Candida Plus es un excelente producto. Sí, así mismo. Y con respecto al medio de orientación, quería preguntarte si tienen alguna experiencia en algunos usuarios que crecen algunas colonias que no son enterobacter, o sea, que son quizás contaminación o algún tipo de otra colonia que no sea las de enterobacter como tal. Que crecen por las que condiciones. que no tenga colores, por ejemplo. Quizás emita un color, pero que sea una colonia de una cepa totalmente diferente a la que debe de crecer. La probabilidad es bastante baja. Sí puede pasar por contaminación, pero bueno, ahí viene la pericia del microbiólogo. Ninguna opción es, ningún método de diagnóstico es 100%, ni te voy a solucionar todo el problema de una sola vez. ¿Sí? Las contaminaciones pueden ocurrir totalmente, porque sobre todo esta muestra depende de la toma del paciente. Así Uno no mismo. sabe cómo el paciente tomó esa muestra. Entonces, sí puede ocurrir que haya alguna coloración extraña que requiera confirmación. Por eso es Cromagar Orientation. Te orienta, en el caso de las E. coli, que es el 80% del agente causal de las infecciones urinarias,
pues es casi el 100%. Pero sí puede ocurrir, y ya bueno, ya viene la pericia del microbiólogo y las herramientas que tiene a la mano, como a partir de un simple gram, qué puede hacer, a dónde puedo avanzar, qué puede ser esto, no me concuerda. Vamos a ver, pero la posibilidad es bastante baja. Recuerda que si la enzima está presente, lo tratamos de hacer lo más específico y lo más sensible posible para la mayoría de los casos. Pero si está presente una bacteria que tenga la enzima que detecta el sustrato que está en el cromógeno, pues va a dar un color. Sí, justamente a eso me refería, porque las muestras de orina hay veces que son muy, muy mal tomadas o se contaminan con la vulva vaginal o demás cosas. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa también? Hay uno en las mujeres, Ujú. sobre todo, pueden crecer lo que son bacilos gram positivos, Sí, tipo lactobacilos, y eso va a dar un color. Pueden ser azulitos, pueden ser morados, pueden ser rosados, pueden ser de cualquier color. Pero no es nada más el color, es la característica de la colonia. Cuando uno ve esa colonia, no la puedes ni tomar porque es extremadamente chiquitita. ya. ¿Sí? Entonces, si tomamos un poquito, le hacemos un gram, la vemos al microscopio y podemos discernir que es un bacilo gram positivo, y eso es lactobacilo, flora habitual del tracto genitourinario femenino. Ahí no hay nada más que hacer. Es un poco profundizar un poco más, que igual vas a tener un resultado a las 24, 48 horas, pero profundizando Pero haciendo el análisis. Es solamente para nosotros también tener un speech verdadero y no decir que Claro, solamente claro. eso le va a crecer, ¿verdad? Porque puede haber ese riesgo. Más aún. No, sí crecen, los lactobacilos sí crecen, porque yo los he visto. Pero es esto, lo que te digo, la colonia es súper diferente a cualquier germen que sea patológico en una orina. Es chiquitititititita y si tú la tomas y la ves al microscopio o le haces un gram, vas a ver que son bacilos gram positivos y pues solucionado. Ok, súper. En mi experiencia, en un método convencional, los contaminantes más frecuentes eran, por ejemplo, Corynebacterium o un Saprophyticus, por ejemplo. Pero el Solíamos ver un poquito más. sí es patológico. Pero en menor, sí, puede volverse patológico, pero de acuerdo a la cantidad que está Al presente. contagio, claro, y Sí, al contagio. así que, Incluso ahora hay nuevos criterios para el procesamiento de infecciones urinarias, es decir, si el paciente tiene sintomatología o no, si requiere cultivo, si no requiere cultivo, si requiere antibiótico, pero bueno, ya eso es otro tema. Eso ya es criterio clínico, ¿no? Pero sí crecen, pero también hay que tener un poco de criterio microbiológico al momento de... Y si no lo tienen, pues se entrenan, no hay ningún problema. sí, justamente. Genial. Ujú. Bueno, ¿Alguna otra pregunta que tengan del medio? solo para aclarar nomás nuevamente, aunque ya me respondieron la vez pasada, pero para muestras veterinarias, porque este kit está validado para la parte veterinaria, entonces nosotros le estamos dando un foco también. Pero ¿Ya? viste que es muy genérico en la matriz, es muestras veterinarias y listo. O sea, no sabemos si son líquidos biológicos, pueden ser de repente, no sé, secreciones o de repente lo que nos mencionaron fue una parte de una biopsia, básicamente, material sólido y de ahí tomar y traspasar al medio. Es distinto a la matriz que sea en la parte resultaría o cuál es requiere validación interna de cada quien, ¿no? Pero no es un medio selectivo. O sea, si tenemos una coli en un oído, en un tumor, en un absceso, y es una E. coli, va a crecer y va a crecer rosa. Sí, ok. No está validado, no está descrito, tienen que validarlo internamente, pero estoy muy confiada y muy segura de que no hay ningún problema porque el germen no cambia, cambia es el hospedero y el sitio anatómico, pero la E. coli es E. coli. En esos casos, ¿no? Sí, ok. Si ahora, si hay un germen específico veterinario que no esté en humano y que no lo detecta la placa, por eso les digo que deben validar internamente. Ok. Bueno, por mi parte, esas todas las personas. Chicas, ¿quieren intervenir? No, creo que ya no hay consultas y ya.
No hay más consultas. Bueno, les puedo enviar la presentación para que la tengan, porque sobre todo tiene el cuadrito que sé que siempre les preguntan cómo sé qué bacteria es, si es azul. Entonces, sí, entonces es bastante interesante para que lo tengan y lo puedan compartir con sus clientes. Les envío también el cuestionario. Y, ¿qué más nos envío? Ana, y nos vemos en 15 días. Si pueden enviar la planificación para ver qué laboratorios van a visitar, qué van a hacer. Y nos vemos en 15 días para ver cómo hemos avanzado. Ya deberíamos tener algunos cuestionarios llenos y ver más o menos cómo podemos aportar a sus clientes. Y en agosto nos vemos físicamente en el Congreso. Súper, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Nidia y Alberto, por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué tal? Creo que nos quedamos. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué tal? Ya salieron todas las compañeras, pero me quería presentar. Soy ¿Cómo estás? la jefa de marketing y yo me estaría comunicando contigo para ir con el tema del congreso que vamos a hacer. Sí, está. Claro, sí. Lo que necesiten, material publicitario, algún PDF, algún póster, algo que necesiten que modifiquemos y se lo mandemos para imprimir, pues con muchísimo gusto. Súper. Igualmente, la mayoría del material publicitario está en la página. Si necesitas algo más o que desarrollemos algo, avísame con tiempo para decirle a los chicos de marketing que me ayuden. Súper. Tu correo encuentro en... La cadena de correos que mandaron la invitación está en mi correo. Igual es rodriguez@trupadar.com. Súper. Un gusto. Ya. Chao. Chao.